Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema en el día de hoy es la Santa Biblia. Es un tema de doctrina. Como dice este himno, vamos a recordar, así sea la primera estrofa, dice: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos dice quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. Su autor es Dios mismo. Él escogió a hombres santos para que escribieran en su propio estilo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, la inspiración de las Sagradas Escrituras está en la Biblia. La misma Biblia advierte al lector acerca de su inspiración divina. Ya habíamos leído que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero también la Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso aparece en 2 de Pedro 1:21. El significado bíblico de la palabra inspiración es el acto mediante el cual el Espíritu Santo dirigió a los escritores de la palabra sagrada a que declararan por escrito todo lo que quiso revelar Dios a los hombres. La primera vez que Dios escribe su palabra lo hizo Él mismo en el Sinaí. Escribió las tablas de la ley con su puño y letra. Pero Moisés, al ver el pecado del pueblo, pues destruye las tablas de la ley, tiene que volver al Sinaí y allá nuevamente el Señor les da todos los mandamientos que debían cumplir para obedecer la ley de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene dos subdivisiones. Para los que no saben y para los que saben, pues, la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y por el Nuevo Testamento, que tiene 27. Entonces hacemos sumamos ahí 39 más 27 para un total de 66 libros aproximadamente. Fue escrita alrededor de 1600 años. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, primeramente en arameo, después en hebreo y por último en griego. El Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra testamento significa, o es el sentido bíblico que tiene, como pacto. Significa pacto o convenio. Entonces, al decir Antiguo Testamento, estamos diciendo Antiguo Pacto, y al decir Nuevo Testamento, estamos diciendo Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento señala la relación que existe entre Dios y su pueblo. Eso aparece en 1 Corintios 11:25. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios crea la tierra y se da cuenta que está desordenada y está vacía y no hay nada. De la nada, Dios empieza con su voz a crearlo todo, a ordenarlo todo, crea todo el hábitat para el hombre, crea al hombre
y del hombre crea a la mujer. Y le dice: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La idea de Dios era que el hombre reconociera su soberanía y le adorara por lo que Él es y le alabara por lo que Él hace en nuestras vidas. Pero el hombre se apartó de la voluntad de Dios, se fue al pecado y Dios tuvo que destruir la tierra. Salvó a la familia de Noé y de ahí en adelante se reinició, por decirlo así, y comenzó un nuevo comienzo donde Dios se da cuenta que necesita tener entonces ahora un plan de salvación para nosotros. Y ahí es cuando entra Jesucristo en acción, aunque ya Dios ya tenía ese plan desde antes de la fundación de la tierra. Jesucristo ya empieza ya el arca ser tipología de Cristo, empieza a ser ya Dios su plan de salvación y empieza a hablar del Mesías hasta que finalmente llega el Mesías concebido por María a través del Espíritu Santo, es decir, no hubo acto de intimidad y María era virgen. Entonces Jesús nació y empezó su ministerio a los 30 años, terminando a los 33 años, siendo crucificado en la cruz, pero al tercer día resucita de entre los muertos. Entonces Jesús nos envía el Consolador, el Espíritu Santo, que nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Juan bautizaba en agua, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Entonces empieza ya ahora sí a completarse el plan de salvación de Dios, es decir, ya Dios crea al hombre, crea a la mujer, le da la orden de poblar la tierra, de multiplicarse, y el hombre peca, pero ahora Dios tiene su plan de salvación. Entonces ya ahora solamente el que entra en ese plan de salvación es salvo, es decir, entra el arca, y el que no quiere entrar al arca, es decir, que no quiere entrar en el plan de salvación, pues se pierde, según lo que dice la Biblia. Entonces ambos testamentos fueron inspirados por Dios, tanto el Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Torá, y como el Nuevo Testamento. Por ahí escuché un predicador que dijo que la Biblia fue hecha, elaborada por una religión específica. Eso es totalmente falso. La Biblia no fue elaborada por ninguna religión de las que existen ahora, porque la Biblia en primera instancia, la palabra de Dios, fue transmitida de tradición oral, es decir, las familias enseñaban a sus hijos y los hijos a sus hijos de generación en generación a través de la tradición oral. Cuando empezó el invento de la escritura cuneiforme y empezaron a escribirse las primeras palabras, entonces la Biblia se empezó a escribir en papiros, en pergaminos, en piel de animales, y los judíos empezaron a escribir la Torá en esas pieles ya de animales. Ya empezaron a recopilar todo eso, esa tradición oral que de la ley, de la palabra de Dios, de las historias bíblicas, y empezaron a escribirla. Quien obtuvo primeramente la Biblia fueron los judíos, pues, que estudiaron la Biblia y el compendio del Antiguo Testamento, que ellos conocen como la Torá. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ya después de la llegada de Jesucristo, entonces a través de los romanos, a través de los escribas, a través de muchas personas, se empezó a escribir pues el Nuevo Testamento. Hubieron muchas participaciones ahí, y ahí se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Después alguien se dio a la tarea de unir los dos pactos, perdón. El Antiguo Testamento, que es toda la Torá, los profetas mayores y menores, y el Nuevo Testamento, que es quien habla de Jesucristo. Pero Jesús es judío, entonces, y la Biblia en primera instancia fue en tradición oral y en segunda instancia escrita en arameo y en hebreo, que es el idioma oficial de los judíos. Por lo tanto, quien escribió primeramente la Biblia fue Dios, y después los judíos, y después pues los que siguieron, romanos, griegos,
todos los que participaron ahí en la escritura del Nuevo Testamento y de la compilación del Antiguo con el Nuevo. Pero en primera instancia quien escribió la Biblia fue Dios en el Sinaí, y en segunda instancia los judíos, que fueron los que recopilaron la Torá. Seguimos. Ambos testamentos fueron inspirados por Dios. El propósito primordial de las Sagradas Escrituras es llevar al hombre al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Juan 20:31 y en 2 de Timoteo 3:15. Lo que yo les estaba diciendo, que el plan de Dios después de crear al hombre venía siendo la salvación del mismo hombre, porque cuando decimos hombre estamos hablando del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se había apartado del plan de Dios. Entonces Dios tenía que meterlo nuevamente al redil. Es el redil de las ovejas, y el hombre es sinónimo de una oveja que se va del redil. Entonces Dios, como buen pastor, tenía que volver a meter a las ovejas en el redil. Entonces el deber del cristiano hacia la Biblia, ¿cuál es? El mismo Señor Jesús nos invita a que escudriñemos las Escrituras. El Evangelio según San Juan 5:39 dice, nos presenta el momento en que Jesús es criticado, el momento en que Jesús está criticando a los judíos por no creer en Él. Les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes que conocen bastante la palabra de Dios, ustedes que se saben la Torá de memoria porque desde pequeños han sido instruidos en la palabra, porque hay un mandamiento que decía que debían meditar en su palabra de día y de noche. Entonces eso quiere decir que ellos todo el tiempo tienen que estar pensando en la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios y memorizando la palabra de Dios. Entonces ustedes que ya conocen a perfección la palabra de Dios, no me reconocen a mí como el Mesías, porque Jesús a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Entonces con estas palabras les reclama que aun cuando estudiaban la palabra de Dios, no creían en el testimonio de que la misma Biblia estaba hablando acerca de Jesús. Cabe mencionar que este pasaje censura la hipocresía de estudiar pero no creer en la evidencia. Es decir, nosotros, por ejemplo, estudiamos la Biblia y la Biblia nos habla de el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, que la iglesia será levantada. Entonces nosotros no creemos, o muchos no creen en el rapto, pero está escrito en la palabra. Hay muchas cosas que están escritas en la palabra y se van a cumplir en el tiempo escatológico que Dios determine, porque nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Pero es lo mismo que sucedía en el tiempo de Noé. Noé advertía acerca de la inundación, pero nadie creyó. Entonces no es solo leer la palabra de Dios, sino también creer que los acontecimientos, las cosas que están ahí en la palabra se van a cumplir, así como se cumplieron todas las anteriores cosas que estaban escritas en la palabra. Así las cosas venideras, es decir, escatológicas del fin de los tiempos, también se van a cumplir. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, los judíos no creyeron en esa afirmación. Cuando Jesús estuvo en la sinagoga, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas de salvación, pero ninguno le creyó. Cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quisieron matarle porque quisieron lanzarlo por un despeñadero, por un barranco, porque Jesús se autoproclamó el Mesías, pero en realidad él era el Mesías, pero ellos no lo aceptaron como el Mesías. Sin embargo, él está invitando a que a través de ese texto que acabamos de leer, que escudriñemos las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que sí, que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado para Israel. Pero por eso Jesús se lamentó cuando miró y vio
a Israel y vio a Jerusalén y vio el templo en Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te vienen con el mensaje. Más o menos así dice la palabra del Señor. Él se entristeció en su corazón porque él sabía que no iba a quedar piedra sobre piedra, es decir, que todo ese templo y toda esa ciudad iba a ser destruida y los judíos iban a quedar a ir cautivos por causa de no haber creído en el Mesías. En cuanto a entender la Santa Biblia, es el Espíritu Santo quien nos guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Consolador, es quien nos va a guiar, es quien nos envía el Padre y Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso aparece en Juan 14, 26. Algunos agarran este texto fuera del contexto para decir que no hay que estudiar la Biblia porque el Espíritu Santo nos va a dar y sí, efectivamente el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra, pero la palabra hay que estudiarla. El que predica la palabra debe estudiar la palabra, debe tener el don de predicación, debe estudiar la palabra. ¿Cuándo? Todo el tiempo, a todo tiempo y hasta que Cristo venga. Si estudiamos las Escrituras diariamente obtendremos fe, sabiduría y, según el Salmo 119, 72 y Romanos 10, 17, poder para vivir una vida victoriosa. Sabiduría, mire que el mismo texto de la Biblia dice que la reina de Saba se levantó en este tiempo porque la reina vino a condenar a los habitantes de ese tiempo, dijo Jesús, porque ella vino en busca de sabiduría. Pero Jesucristo dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, la sabiduría de Jesús era superior a la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Entonces, la palabra del Señor hay que leerla, hay que leerla, hay que leerla para ser sabio, hay que practicarla para ser santo. Hay diferentes traducciones de la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en arameo y después en griego. En griego el Nuevo Testamento, en arameo y en hebreo fue el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. La Biblia fue traducida al griego en el siglo III antes de Jesucristo por más de 70 escribas judíos en Alejandría, bajo las órdenes del rey egipcio Ptolomeo Filadelfo. Esta versión se conoce como la Septuaginta y fue la usada en el tiempo de Jesús. Es decir, cuando Jesús leyó el profeta Isaías, estaba usando este compendio llamado la Septuaginta. Los escritos del Nuevo Testamento fueron apareciendo a partir de la mitad del primer siglo de nuestra era, en el siglo III después de Cristo. Entonces surgió una colección de libros de la Biblia como lo conocemos hoy, dividida entre Antiguo Testamento, que viene siendo para los judíos la Torá, y el Nuevo Testamento, que viene siendo para nosotros el Nuevo Pacto, es decir, el Evangelio de Jesucristo. A este arreglo se le dio el nombre de canon y fue el que circuló entre los cristianos durante los primeros siglos de la era cristiana. Entonces se hizo el compendio y empezaron los cristianos a difundir la palabra de Dios. Podemos mencionar algunas de las traducciones y versiones de la Biblia en español, pero antes de eso quiero decir que los apóstoles de Jesús, 12 apóstoles, que después Judas murió y entró otro a ser apóstol, esos 12 apóstoles fueron enviados a predicar a los judíos, y después Pablo es convertido siendo judío, siendo doctor de la ley, siendo estudioso de la palabra a los pies de Gamaliel, es enviado entonces a predicar a nosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos, los que no somos judíos de nacimiento, los que no somos del pueblo de Dios directamente de Israel, sino que somos
de otros países, no somos judíos. Entonces nosotros los gentiles estamos bajo la cobertura, por decirlo así, del apóstol Pablo. Y los judíos están bajo la cobertura de los 12 apóstoles que fueron entrenados. Sin embargo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros estamos agarrando el texto como pretexto para salirnos del contexto. Muchos predicadores dicen, por ejemplo, que el diezmo ya no se debe dar porque eso era de la ley, eso era del Antiguo Testamento, y nosotros estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia, y esa era la dispensación de la ley. Pero toda la escritura fue inspirada por Dios, y la Biblia nos enseña que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no dijo, venga, este pedacito de la Biblia en el Antiguo Testamento, ya esto no va. Ahora ustedes no. Jesús antes, por el contrario, nos los puso un poquito más difícil. Porque Jesús dijo, bueno, ustedes han dicho que por ejemplo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo que tienes que amar a tu enemigo. Entonces, lo puso más difícil todavía. Es decir, no quitó la ley, sino que por el contrario le añadió algo más para que fuera más práctica, más llevada a la realidad en la que estábamos viviendo. Entonces, no podemos decir que el diezmo solamente para la ley, para los judíos, y que sí, no, eso no lo podemos decir, porque Jesús, cuando le preguntaron, le mostraron una moneda, le dieron una moneda y le dijeron, le hicieron una pregunta para tentarle. Antes de darle la moneda le dijeron, es justo, es bueno, tenemos que hacerlo, darle tributo al César. Y él pidió una moneda. Cuando se la entregaron, vio la cara del César y preguntó, ¿de quién es esta moneda? Y le dijeron, del César. Entonces él dijo, sabiamente, porque Jesús era más sabio que Salomón, dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Allí Dios estaba hablando de los diezmos y de las ofrendas. Estaba corroborando de que sí debemos continuar dando el diezmo y las ofrendas. Estaba diciendo que el diezmo y las ofrendas son de Dios. Entonces ustedes denle a Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César, es decir, todo lo que es al gobierno, tributos y todo lo demás, déselo. Pero a Dios lo que es de Dios, que es las ofrendas y los diezmos, entonces entréguenlo y denlo como la viuda pobre, es decir, den generosamente, no las obras, como quiso Jesús también enseñar ahí, que no debemos dar lo que nos sobra, sino con generosidad darle lo mejor al Señor. Entonces el diezmo sí es bíblico y hay que seguirlo practicando, porque Abraham, que fue el padre de la fe, lo hizo, le dio diezmo al sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Nosotros también seguimos el ejemplo de Abraham y damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por ahí hay predicadores que dicen que no se debe hacer. Ojo, porque esa doctrina es doctrina de error. Entonces, las diferentes versiones de la Biblia, está la Biblia alfonsina, la Biblia Casiodoro de Reina, la Biblia de Cipriano Valera, la versión Reina Valera 1960, la Biblia del Oso, la versión de Felipe y de San Miguel, la de Félix Torres de Amat, la de Nácar y Colunga, la versión moderna y Dios habla hoy. Hay muchos y hay otras versiones más que de pronto no están aquí en la investigación, pero seguramente todas las escrituras son buenas, a excepción de las Biblias, de las escrituras que son sacadas del contexto, que son acomodadas, como las Biblias de algunas religiones que les añaden o les quitan a la palabra para acomodar su doctrina. No, acuérdense que la doctrina es lo que enseña la Biblia y el dogma es lo que enseña la persona, lo que enseña de pronto a una iglesia, pero que está apartado de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la Biblia que recomiendo yo? Recomiendo para los nuevos cristianos y para los que no son nuevos cristianos también recomiendo esa, la Biblia Reina Valera 1960. Entonces,
debemos leer la Escritura para ser sabios, debemos practicar la Escritura para ser santos y debemos obedecer a la palabra de Dios. También les aconsejo, les sugiero que se compren una Biblia, así como se compran teléfonos inteligentes que cuestan millones de pesos o que cuestan millones de dólares, así también cómprense una buena Biblia, no importa lo que cueste, porque para Dios hay que darle lo mejor. También pueden comprarse un diccionario bíblico y aprender más de la palabra de Dios. Hay Biblias que son Biblias de estudio, esas son como las Biblias, como lo que llaman los judíos el Talmud, es decir, son Biblias con comentarios. Eso es muy bueno porque nos ayudan a entender más y a saber el significado de las palabras que aparecen en la Biblia. Acuérdense que en la Biblia aparecen sinónimos, sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, y nosotros tenemos que fijarnos bien de esas cosas para poder enseñar bien la palabra de Dios y para poder entender también bien la palabra de Dios. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir. Así que no podemos decir que lo de la ley ya no, porque ahora estamos en la gracia, porque entonces si es así, en la ley dice no robarás, estamos en la gracia y Jesús nos dijo que no robarás, entonces vamos a robar. No, eso está fuera del contexto, porque nosotros también utilizamos el Antiguo Testamento para predicar y enseñar principios de la Biblia. Entonces la Biblia en teología bíblica sistemática se encuentra entre el Antiguo Testamento, entre Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el complemento, el engranaje. No que los cristianos viven solamente el Nuevo Testamento y los judíos viven el Antiguo, no. Los cristianos vivimos en la Biblia en su totalidad. Y creemos en la Biblia completamente. No creemos en la parte nada más que nos gusta, no. Creemos en toda la palabra de Dios, porque toda la Escritura, oiga bien, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Vamos a volver a leer ese texto completamente, que dice de la siguiente manera. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura, no es una parte nada más, no es el Nuevo Testamento, es toda la Escritura. Entonces, ojo, cuando predicadores enseñan solamente una parte o un texto o fuera del contexto, o no enseñan sistemáticamente la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que enseñarla, Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, de manera sistemática, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y sirve para corregir. Entonces no podemos desacreditar o inhabilitar textos de la Biblia y decir, por ejemplo, que los diezmos ya no aplican en el Nuevo Testamento o en el tiempo de la dispensación de la gracia. Bueno, entonces lea la Biblia para ser salvo y practíquela para ser santo. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.